Mi esposa me engañó y terminó en el hospital, todos me piden que la perdone, pero mi decisión de abandonarla es irrevocable. Mi vida, hasta hace poco, se deslizaba por los rieles de la normalidad, esa cotidianidad que a veces se agradece y otras se siente monótona, pero que al final del día, era mi realidad. Con 37 años, casado con mi mujer, también de la misma edad, compartíamos una casa, recuerdos y una vida construida a lo largo de muchos años. Éramos un matrimonio con las típicas subidas y bajadas, pero siempre habíamos sabido remar juntos, superar los obstáculos y seguir adelante. Nuestros hijos, mellizos ya hechos y derechos, con 19 años y en la universidad, eran nuestro orgullo, la prueba tangible de que habíamos hecho algo bien en este mundo. Cada día era una pieza más del mismo puzzle. Rutinas establecidas, trabajos, cenas, conversaciones sobre el día a día. Nada fuera de lo común. Incluso cuando mi esposa me anunció que tenía un viaje de trabajo de 2 días, lo tomamos con la naturalidad de siempre. Un beso de despedida en la mañana, un que te vaya bien y cada uno a nuestras responsabilidades. El día transcurrió sin sobresaltos. En la oficina, todo como de costumbre. Al regresar a casa, me preparé la cena, tranquilo, disfrutando del silencio que dejaba su ausencia, un silencio que pronto se tornaría inquietante. Estaba terminando de cenar cuando sonó el teléfono. Era mi suegra. Hola, contesté con un tono relajado, esperando la típica conversación sobre cómo le iba el día. Pero su voz al otro lado de la línea era temblorosa, entrecortada. Tienes que venir al hospital, rápido, alcanzó a decir con dificultad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? La tranquilidad de hace unos instantes se disipó de golpe, reemplazada por una angustia fría. Es tu esposa, está en el hospital, ha pasado algo muy malo. Su voz se quebró, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La confusión me invadió. ¿El hospital? ¿Mi esposa? Se suponía que estaba de viaje, fuera de la ciudad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Y qué le había pasado? 1000 preguntas se agolparon en mi mente mientras me levantaba de la silla, con el estómago revuelto y una creciente sensación de pánico. Salí de casa a toda prisa, con la llamada aún activa en el altavoz del coche, la voz de mi suegra balbuceando frases inconexas, sin poder darme una explicación clara. La incertidumbre era un nudo en la garganta. ¿Accidente de coche? ¿Indisposición repentina? La preocupación crecía a cada segundo mientras conducía lo más rápido que podía hacia el hospital, imaginando escenarios terribles, rezando para que no fuera nada grave. Al llegar, la encontré en la sala de espera, visiblemente afectada. La saludé con un beso rápido y la pregunta que me quemaba en los labios, ¿qué ha pasado? Por favor, dime qué le ha pasado. Su respuesta fue aún más desconcertante. Evadió mi mirada, tartamudeó, sin darme una respuesta directa. Su comportamiento evasivo, su nerviosismo, solo incrementaron mi ansiedad. Algo no cuadraba. No lo sé, realmente no lo sé bien. Solo sé que está dentro. Los médicos. Sus palabras se perdían en un mar de lágrimas y frases incompletas. La impaciencia me carcomía por dentro. Necesitaba respuestas, claridad. Dejé a mi suegra intentando calmarse y me acerqué al mostrador de información. Pregunté por mi esposa. Me indicaron que hablara con el médico encargado. El doctor me recibió en un pequeño despacho, con un rostro serio y compungido. Me explicó que mi esposa había sufrido una agresión, un ataque con un objeto punzocortante. Me habló de varias heridas, de la gravedad de la situación inicial, de cómo habían logrado estabilizarla. Las palabras me golpeaban como mazazos. Agresión, objeto punzocortante. No entendía nada. ¿Quién? ¿Por qué? Pero lo más impactante vino después. El médico, con un tono más confidencial, me pidió un momento a solas, en un lugar más privado. Allí, con la puerta cerrada, me reveló algo que me dejó helado, que transformó la confusión en un desconcierto aún mayor y una profunda inquietud. Me habló de otros indicios, de detalles delicados, de señales que sugerían algo más, algo turbio, algo que iba más allá de un simple asalto callejero. Mencionó maltrato en su zona íntima. El mundo se detuvo por un instante. ¿Maltrato? ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién podría haberle hecho algo así? ¿Por qué? La imagen de mi esposa, vulnerable y herida, me destrozó por dentro. Y la sombra de esa otra revelación, me llenaba de una angustia oscura y desconocida. Le pregunté al médico sobre su estado, sobre si se recuperaría. Me aseguró que sí, que la hemorragia estaba controlada, que las complicaciones más graves habían sido superadas. Al menos, dentro de la pesadilla, había un hilo de esperanza. Salí del despacho con el alma en vilo, con una mezcla de rabia,
preocupación y un vacío inmenso. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender lo que estaba pasando. Pero una cosa era clara, la vida tranquila y rutinaria que conocía, acababa de romperse en 1000 pedazos. Al día siguiente, la oficina fue lo último en mi mente. Solicité unos días de permiso en el trabajo. Necesitaba estar en el hospital, al lado de mi esposa, aunque la confusión y las oscuras revelaciones del médico aún resonaban en mi cabeza. La responsabilidad y la preocupación por su salud, a pesar de todo, eran lo primero. Así comenzaron unos días extraños, en una burbuja hospitalaria. Me instalé en una rutina de visitas constantes, intentando ser un apoyo para ella, aunque por dentro un torbellino de emociones me zarandeaba sin tregua. La veía mejor físicamente, recuperándose poco a poco de las heridas. Hablaba con ella, de cosas triviales, intentando mantener la normalidad, aunque la distancia emocional entre nosotros se hacía cada vez más palpable. Era como si una pared invisible se hubiera levantado, separándonos. En esos días en el hospital, me convertí en una sombra de mí mismo, atento a sus necesidades, pero distante en mis sentimientos. La acompañaba, le traía cosas, hablaba con los médicos, pero evitaba profundizar en lo que había ocurrido. La conversación sobre el ataque, sobre lo que realmente había pasado, era un tema tabú entre nosotros. Ella tampoco lo mencionaba, quizás intuyendo mi incomodidad, o tal vez, ella misma evitando revivir el trauma. Una mañana, mientras esperaba en la sala de espera del hospital, noté una presencia inusual. 2 hombres vestidos de traje se acercaron al mostrador de información y preguntaron por mi esposa. Instintivamente supe que eran policías. Una punzada de inquietud recorrió mi cuerpo. ¿Policía? ¿Por qué la policía querría hablar con ella? ¿Qué estaba pasando realmente? Me acerqué a ellos, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Puedo ayudarles?, pregunté con un hilo de voz. Se identificaron como agentes de la policía y me explicaron que necesitaban hablar con mi esposa sobre el incidente. No fue un simple accidente, señor, dijo uno de ellos con un tono grave. Hay indicios de que se trató de un incidente, provocado. La palabra incidente resonó en mi cabeza, cargada de un significado oscuro y amenazante. Incidente provocado, repetí, sintiendo un frío en el estómago. ¿Qué quiere decir con eso? Preferimos hablar directamente con su esposa, señor. Es un tema delicado. Su respuesta evasiva no hizo más que aumentar mi confusión y mi angustia. Esperé, impaciente, a que mi esposa despertara de su somnolencia matutina. Cuando finalmente abrió los ojos, los policías entraron en la habitación. Yo me quedé fuera, en el pasillo, con el alma en vilo, mordiéndome las uñas, intentando adivinar qué le estarían preguntando, qué le estarían revelando. Las posibilidades, todas sombrías, danzaban en mi mente como fantasmas. ¿Qué clase de incidente provocado había sufrido? ¿Quién querría hacerle daño? Y la sombra del maltrato íntimo aún planeaba sobre todo, añadiendo una capa de misterio y temor a la situación. Pasaron los minutos, que se hicieron eternos. Desde el pasillo, observaba la puerta cerrada, intentando leer en el lenguaje corporal de los policías alguna pista, alguna señal. Pero sus rostros permanecían impenetrables. Finalmente, la puerta se abrió. Los policías salieron de la habitación y me pidieron un momento. Me invitaron a acompañarlos a un lugar más discreto, una pequeña sala de reuniones vacía al final del pasillo. Allí, con la seriedad que anticipaba lo peor, me revelaron la verdad. Una verdad que me golpeó con la fuerza de un huracán, que destrozó la poca estabilidad que me quedaba y que cambió mi vida para siempre. Señor, comenzó uno de los agentes, mirándome directamente a los ojos, lo que le ocurrió a su esposa no fue un asalto al azar. Fue un ataque, en un contexto muy diferente. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas, o quizás, simplemente preparándome para el impacto de lo que iba a decirme. Su esposa estaba con otro hombre. En un motel. Las palabras me alcanzaron como un golpe seco en el pecho, dejándome sin aliento. En un motel. Con otro hombre. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la información. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, dejándome caer en un abismo oscuro. Fue allí donde fue atacada por ese hombre, continuó el policía, él la apuñaló en repetidas ocasiones. Esa es la razón por la que está en el hospital. La habitación comenzó a dar vueltas. Mi respiración se entrecortó. Con otro hombre. Mi esposa. Engañándome. Y todo había terminado en violencia, en sangre, en el hospital. La traición y la brutalidad se entrelazaban en una imagen grotesca y dolorosa. Los policías me explicaron los detalles que habían podido recabar hasta el momento. El motel, el encuentro, la agresión, la huida del hombre. Todo encajaba,
Todo era terriblemente real. Entendemos que esta es una situación muy difícil, señor, dijo el otro agente, con un tono de falsa compasión. Le recomendamos que sea fuerte. ¿Fuerte? ¿Cómo se supone que iba a ser fuerte ante semejante revelación? Mi mundo se había desmoronado en un instante. La mujer que amaba, la compañera de vida, la madre de mis hijos. Me había engañado, me había traicionado de la peor manera posible. Y todo había terminado en un baño de sangre. Los policías se despidieron, dejándome solo en la sala de reuniones, con la verdad desnuda y brutal golpeándome en la cara. Salí del hospital como un autómata, sin rumbo fijo, con el corazón hecho pedazos y la mente inundada de preguntas sin respuesta. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba tiempo para asimilar el golpe. Necesitaba, simplemente, desaparecer. Salí del hospital y caminé sin rumbo fijo. Mis pies me llevaron a un parque cercano, un espacio verde con bancos solitarios bajo la sombra de los árboles. Me dejé caer en uno de ellos, con la mirada perdida en la nada, intentando asimilar la bomba que acababa de estallar en mi vida. ¿Infidelidad? Agresión. Motel. Las palabras resonaban en mi cabeza, formando un cóctel amargo de traición y violencia. La verdad era un puñal clavado en el alma. La mujer que creía conocer, la mujer con la que había compartido tantos años, me había engañado, me había humillado de la manera más dolorosa. Y lo peor, todo esto había terminado en un acto brutal, en un hospital, con su vida pendiendo de un hilo. Sentía una mezcla de rabia, dolor, confusión. Un vacío inmenso se abría en mi interior, tragándose cualquier vestigio de la vida que conocía. En ese banco del parque, me sentía solo, abandonado a mi suerte, con el peso del mundo sobre mis hombros. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contenía con fuerza, como si permitirme llorar fuera a derrumbarme por completo. No quería quebrarme, no ahora, no todavía. Necesitaba procesar todo esto, aunque mi mente se resistiera a aceptar la cruel realidad. Fue entonces cuando la vi acercarse. Mi suegra me encontró en el parque. Supongo que me siguió, preocupada por mi reacción. Se sentó a mi lado en el banco, con un rostro compungido, intentando ofrecer consuelo, aunque sus palabras, desde el principio, sonaron huecas y equivocadas. «Hijo, entiendo que estés afectado, es un shock para todos», comenzó diciendo, con un tono suave y maternal que, en ese momento, me resultó irritante. «Pero ahora no es momento de pensar en eso. Hay que pensar en tu esposa, en su salud. Es lo más importante». La miré de soslayo, sin responder. ¿Pensar en mi esposa? ¿Después de lo que me acababan de revelar? Su comentario me pareció una broma de mal gusto, una muestra de una ceguera voluntaria ante la magnitud de la situación. Ella, quizás interpretando mi silencio como receptividad, continuó, intentando minimizar lo ocurrido, buscando excusas donde no las había. Estas cosas pasan en los matrimonios. Son deslices, errores. Pero se pueden superar. Lo importante es que ella se recupere, que vuelva a estar bien. Luego, ya habrá tiempo para hablar, para solucionar las cosas. ¿Solucionar? ¿Solucionar qué? ¿La infidelidad? ¿La traición? ¿El ataque brutal? Sus palabras me sonaban absurdas, como si intentara convencerme de que todo esto era un simple tropiezo, algo que podíamos barrer bajo la alfombra y seguir como si nada hubiera pasado. La rabia comenzó a hervir en mi interior. Rabia hacia mi esposa, por su engaño. Rabia hacia su amante, por la violencia. Y rabia, también, hacia mi suegra, por su intento de minimizar lo imperdonable. Me levanté del banco de golpe, interrumpiéndola en mitad de su discurso bien intencionado pero completamente fuera de lugar. La miré a los ojos por primera vez desde que se había sentado a mi lado, y le dije, con una voz que apenas reconocí como mía, fría y distante, se acabó. Mi suegra me miró con incredulidad, sin entender el peso de esas dos palabras. ¿Se acabó? ¿Qué, hijo? No digas tonterías. Piensa en tu esposa, en su estado. No seas egoísta ahora. Su tono se elevó, pasando del consuelo al reproche. Pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar más. Se acabó, todo, repetí, con más firmeza, no hay nada que solucionar. Se acabó. La dejé en el parque, con sus gritos y reproches resonando en mis oídos. No me importaba lo que pensara, lo que dijera. Mi decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Regresé a casa con la misma sensación de vacío y confusión, pero ahora acompañada de una determinación fría y dolorosa. En casa, busqué refugio en mi estudio, ese espacio que siempre había sido mi santuario. Pero ahora, ni siquiera ese lugar podía ofrecerme consuelo.
Abrí el armario donde guardaba las botellas de licor. Nunca había sido un bebedor habitual, pero esa noche necesitaba anestesiar el dolor, ahogar las penas en alcohol. Empecé a beber, vaso tras vaso, sin control, sin medida. El whisky quemaba en mi garganta, pero no lograba apagar el fuego que me consumía por dentro. Bebí hasta que la cabeza me dio vueltas, hasta que el dolor se adormeció, hasta que la conciencia se nubló. En algún momento, me desplomé en el sofá del estudio, con la botella a medio vaciar en la mano, sumido en un sueño pesado y agitado, escapando, aunque solo fuera por unas horas, de la pesadilla que se había convertido mi vida. Al día siguiente, desperté con la boca seca, la cabeza palpitante y una sensación de vacío aún más profunda que la noche anterior. El estudio olía a alcohol y desolación. Mi teléfono, sobre la mesa, parpadeaba con notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes. Familiares de mi esposa, familiares míos. Todos enterados, todos preocupados, todos a punto de llegar a la ciudad para ver cómo estábamos, para intentar recomponer lo irrecomponible. La tormenta, lejos de amainar, solo estaba empezando a desatarse. El cuerpo me pesaba como plomo y la cabeza era un martillo constante. Me levanté del sofá del estudio con dificultad, sintiéndome física y emocionalmente devastado. La luz del nuevo día que se filtraba por la ventana no ofrecía consuelo alguno, solo resaltaba la desolación del ambiente y la mía propia. Los mensajes y llamadas perdidas en el teléfono eran un recordatorio persistente de que el mundo exterior, con sus opiniones y preocupaciones, estaba a punto de invadir mi burbuja de dolor. Intenté recomponerme lo mejor que pude. Una ducha fría y un café fuerte lograron despejarme un poco la mente, aunque el nudo en el estómago y la opresión en el pecho persistían. Me vestí con ropa limpia, intentando proyectar una imagen de control, aunque por dentro me sintiera completamente roto. Sabía que la llegada de mi familia y la de mi esposa era inminente, y aunque no deseaba enfrentarme a la situación, tampoco podía esconderme para siempre. Cuando mis hijos llegaron, unas horas después, ya estaba esperándolos en casa. Les abracé con fuerza, sintiendo su preocupación y cariño como un pequeño bálsamo en medio del caos. Sus rostros reflejaban la angustia que también yo sentía, pero también una fortaleza que me reconfortó. Les llevé a mi estudio, el único lugar donde me sentía mínimamente cómodo, y les pedí que se sentaran. Era el momento de hablar claro, de compartir la verdad, por dolorosa que fuera. Hijos, comencé, con la voz aún un poco áspera por el alcohol y la falta de sueño, sé que están preocupados por su madre, y por mí. Y sé que las noticias que han oído son complicadas. Mis mellizos me miraban con atención, en silencio, esperando que continuara. Respiré hondo y les conté todo. Les revelé la conversación con los policías, la infidelidad, el motel, el ataque. Les expliqué la verdad, sin edulcorar los detalles más dolorosos, pero intentando mantener un tono calmado y sereno. Necesitaba que entendieran la situación, que comprendieran el porqué de mi dolor y la magnitud de la traición. Ellos escucharon en silencio, con los rostros pálidos y los ojos llenos de incredulidad. Cuando terminé de hablar, el silencio se prolongó durante unos instantes, denso y pesado. Luego, mi hija, con la voz temblorosa, fue la primera en romperlo. «Papá, ¿es verdad todo eso, mamá, de verdad hizo eso?» Asentí lentamente, con la mirada baja. «Sí, hijos. ¿Es la verdad?» Vi lágrimas asomarse a sus ojos, pero también una expresión de rabia contenida. Mi hijo, siempre el más reservado, habló con voz firme, aunque se notaba la conmoción. «Papá, estamos en shock. No sabemos qué decir. Estamos preocupados por mamá, por su salud. Entendemos que la situación es terrible, pero queremos que ella esté bien». Les miré con gratitud. Su preocupación por su madre, a pesar de todo, me demostraba la nobleza de sus corazones. «Lo sé, hijos. Yo también quiero que su madre se recupere. Pero también necesito que ustedes entiendan lo que esto significa para mí». Mi hija asintió, secándose las lágrimas. «Lo entendemos, papá. Es horrible. No podemos imaginar cómo te sientes. Pero, ¿qué vas a hacer?» Respiré profundamente. «No lo sé todavía, hijos. Necesito tiempo para pensarlo. Pero, les prometo que tomaré una decisión, cuando su madre esté mejor, más recuperada. No quiero que esto afecte su salud ahora. Pero, tampoco puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado». Les ofrecí una mirada sincera, buscando su comprensión y apoyo. «Necesito que sepan que los quiero mucho, y que pase lo que pase, ustedes son lo más importante para mí. Y que, cualquier decisión que tome, la tomaré pensando también en ustedes». Mis hijos se levantaron y me abrazaron con fuerza. «Te apoyamos, papá», dijo mi hijo con firmeza. «Estamos contigo,
en lo que decidas. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Sentir su apoyo, su comprensión, me dio fuerzas para afrontar lo que venía. Decidimos ir juntos al hospital. Al llegar, la atmósfera era tensa. Los familiares de mi esposa ya estaban allí, en la sala de espera, hablando en voz baja, con miradas de preocupación y reproche. Cuando nos vieron entrar, el silencio se hizo aún más denso. Saludaron a mis hijos con cierta calidez, pero a mí me dirigieron miradas frías y acusadoras. Era evidente que la noticia de la infidelidad ya se había extendido entre ellos, y que me consideraban el culpable de la situación. Mis hijos se acercaron a ellos y les acompañaron hacia la habitación de su madre. Yo me quedé rezagado, sintiendo las miradas penetrantes clavadas en mi espalda. Cuando los mellizos entraron en la habitación, el volumen de las voces se elevó ligeramente. Pude escuchar fragmentos de conversación, reproches, reclamos. Era evidente que estaban confrontando a mi esposa sobre lo ocurrido. Al cabo de unos minutos, mis hijos salieron de la habitación. Ambos tenían los ojos rojos e hinchados por las lágrimas. Se acercaron a mí, con el rostro desencajado. «Papá», comenzó mi hija, con la voz entrecortada, «los familiares de mamá están muy enfadados contigo. Nos han reclamado por cómo te estás comportando. Dicen que no tienes corazón, que no piensas en mamá». Mi rabia, que había estado contenida hasta ese momento, comenzó a aflorar. Así, respondí con un tono sarcástico y amargo. ¿Y qué esperaban? ¿Que les diera las gracias por el favor que me ha hecho su hija, que la felicitara por su infidelidad y por el ataque que sufrió? Mi hijo intentó calmar los ánimos. «Papá, por favor, no te enfades más. Entendemos que estés dolido, pero no empeores las cosas». «¿Empeorar las cosas?», repetí con incredulidad. ¿Acaso creen que las cosas pueden estar peor de lo que ya están? Mi esposa me engaña, me humilla, termina apuñalada en un motel. ¿Y los malos soy yo ahora? Mi voz se elevó, sin poder contener más la rabia y el dolor. Que se metan en sus asuntos. Que no se metan en mi matrimonio. No les interesa lo que pase entre mi esposa y yo. Y mucho menos, tienen derecho a juzgarme o a decirme cómo debo comportarme. Los familiares de mi esposa, que habían escuchado mi arrebato desde el fondo del pasillo, se acercaron con rostros furibundos. Uno de mis cuñados, con el rostro rojo de ira, se plantó frente a mí, con actitud amenazante. «¿Cómo te atreves a hablar así? ¿No ves cómo está sufriendo mi hermana? ¿No tienes un poco de humanidad?» «Humanidad», reí con amargura. «Humanidad es lo que le faltó a tu hermana cuando me engañó. ¿Humanidad es lo que le faltó a su amante cuando la apuñaló? No me vengan a hablar de humanidad ahora. Porque ustedes no tienen ni idea de lo que estoy pasando». Les miré con desprecio, con rabia, con el dolor a flor de piel. Este es mi matrimonio, mi vida. Y ustedes no tienen derecho a meterse ni a opinar. Así que les pido que se mantengan al margen. Porque si se meten en mis asuntos, van a tener serios problemas conmigo. Y no estoy dispuesto a tolerar faltas de respeto de nadie, mucho menos de ustedes, que se creen moralmente superiores a mí. El silencio se apoderó del pasillo. Mis cuñados y cuñadas me miraban con odio y furia, pero ninguno se atrevió a responder. Les había puesto en su sitio, les había dejado claro que no iba a permitir que me juzgaran o me dijeran cómo debía sentirme o actuar. Mi dolor era mío, mi decisión era mía. Y nadie tenía derecho a cuestionarla. Tras el tenso enfrentamiento, los familiares de mi esposa se retiraron a un rincón de la sala de espera, murmurando entre ellos, con miradas de rencor hacia mí. Mis hijos, visiblemente afectados por la escena, se acercaron a mí con cautela. Después de que mis hijos salieran llorando de la habitación, se acercaron a mí con los ojos enrojecidos y me pidieron, con la voz apenas audible: «Papá, entra tú también, por favor, pero no seas tan duro con mamá, está muy delicada en este momento». Sus palabras, aunque cargadas de preocupación por su madre, me tocaron una fibra sensible. A pesar de todo el dolor y la rabia, sabía que no debía desahogar mi furia con ella en su estado vulnerable. Asentí en silencio y me preparé para entrar. Al cruzar el umbral de la habitación, sentí un nudo en el estómago. Hacía apenas unos días, este era el lugar donde me consumía la preocupación por la mujer que amaba. Ahora, al mirarla en esa cama de hospital, solo sentía asco. Sí, asco. Esa era la palabra que mejor describía la mezcla de repulsión y decepción que me invadía. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Ella me miró con los ojos húmedos, esperando quizás alguna reacción, alguna palabra. Yo, en cambio, me limité a sentarme en una silla al lado de la cama, sin decir nada, observándola con una frialdad distante. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Y lo hizo de la manera más inesperada, con una pregunta trivial, como si estuviéramos teniendo una conversación cotidiana:
como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estás?, preguntó con un hilo de voz, intentando esbozar una sonrisa forzada. ¿Has comido algo? Su pregunta, tan fuera de lugar, tan ajena a la tormenta emocional que nos envolvía, me dejó estupefacto. ¿De verdad creía que podíamos hablar del tiempo o de la cena después de todo lo que había ocurrido? La miré fijamente a los ojos, y dejé escapar la pregunta que me quemaba por dentro, la que resumía todo mi dolor y mi confusión. ¿Por qué? Al escuchar mi pregunta, su fachada de normalidad se desmoronó. Sus ojos se inundaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. No fue mi culpa, balbuceó entre sollozos. Me obligaron. Por favor, entiéndeme. Yo te amo a ti, solo a ti. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras intentaba agarrar mi mano. Me quedé inmóvil, sin responder, sin corresponder a su gesto. Sus palabras, su llanto, ya no me conmovían. La barrera de la traición se había levantado entre nosotros, impenetrable e infranqueable. No sé lo que voy a hacer, le dije finalmente, con un tono cansado y distante. Pero mientras los mellizos estén aquí, y mientras te recuperas, voy a actuar, como si nada pasara. Al escuchar mis palabras, pareció aliviarse un poco. Gracias, muchas gracias, susurró, intentando tomar mi mano de nuevo. Pero, por favor, perdóname. Comenzó a rogar, a suplicar mi perdón, con la voz entrecortada por el llanto. Retiré mi mano suavemente, evitando su contacto. No te estreses más ahora, le dije con frialdad, todavía estás débil. Recupérate. Y sin decir más, me levanté de la silla y salí de la habitación, dejándola sumida en su llanto y su arrepentimiento tardío. Al salir, mis hijos me esperaban con la mirada ansiosa. Les dije simplemente, si quieren quedarse, quédense. Yo tengo cosas que hacer. No entendieron del todo mi actitud, pero tampoco insistieron. Mientras me alejaba, sentí las miradas acusadoras de los familiares de mi esposa clavadas en mi espalda, pero ya no me importaba. Había llegado a un punto de indiferencia absoluta hacia sus opiniones y juicios. Salí del hospital y saqué mi teléfono. Necesitaba respuestas, necesitaba entender completamente la verdad detrás de esta pesadilla. Llamé a mi abogado. ¿Conoces a algún investigador privado?, le pregunté directamente. Sí, claro que sí, respondió mi abogado sin dudarlo. Te pongo en contacto con él de inmediato. Poco después, recibí la llamada del investigador. Le expliqué la situación, le conté todo lo que sabía y lo que necesitaba descubrir. Necesito saber toda la historia, le dije con determinación. Quiero saber qué pasó realmente. No se preocupe, señor, respondió el investigador con voz profesional. Empezaré a trabajar en ello de inmediato. En ese momento, una pequeña chispa de esperanza, o quizás simplemente de curiosidad, se encendió en mi interior. Necesitaba la verdad. Y estaba dispuesto a remover cielo y tierra para encontrarla. Los días siguientes se deslizaron uno tras otro en una especie de niebla emocional. Acompañaba a mis hijos al hospital, era lo menos que podía hacer por ellos, pero evitaba a toda costa entrar a la habitación de mi esposa. Mi presencia se limitaba a la sala de espera, un espacio cargado de miradas hostiles por parte de sus familiares. Ignoraba sus comentarios cortantes y sus silencios acusadores, absorto en mis propios pensamientos, en el laberinto de dolor y confusión en el que me encontraba. Vivía en piloto automático, cumpliendo con mis obligaciones laborales, comiendo y durmiendo por inercia, pero sin sentir realmente nada. El mundo a mi alrededor parecía difuminado, sin color, sin vida. Solo la preocupación por mis hijos y la necesidad de descubrir la verdad me mantenían mínimamente anclado a la realidad. El investigador me llamó unos días después, citándome en un café del centro. La espera se me había hecho eterna, y la llamada despertó en mí una mezcla de ansiedad y expectación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había pasado realmente, quién era ese hombre, y cómo había llegado mi matrimonio a este punto de autodestrucción. Llegué al café con antelación, nervioso, repasando mentalmente las preguntas que quería hacerle al investigador. Cuando él llegó, puntual y con un maletín de cuero en la mano, noté en su mirada una seriedad que anticipaba que las noticias no serían buenas. Nos sentamos en una mesa apartada, en un rincón tranquilo del local. Tras los saludos protocolarios, el investigador abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señor, comenzó diciendo con voz grave, he investigado a fondo el caso de su esposa, y lamento decirle que la situación es, en efecto, muy complicada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ha descubierto?, pregunté con impaciencia, conteniendo la respiración. El investigador abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías en blanco y negro. Gracias a mis contactos en la policía, explicó, he conseguido acceso a las cintas de vídeo del motel de esa noche.
Las fotografías mostraban imágenes borrosas, granuladas, pero suficientemente claras como para entender lo que representaban. Aquí está su esposa, señaló el investigador, indicando a una mujer en una de las imágenes, entrando al motel con un hombre. Iban agarrados de la mano, muy cariñosos, besándose, como una pareja normal. Miré las fotos con el estómago revuelto. Ver a mi esposa, tan sonriente y afectuosa con otro hombre, era como una puñalada en el alma. La traición se materializaba ante mis ojos en esas imágenes frías e impersonales. Entraron a la habitación a una hora determinada, continuó el investigador, y luego, 2 horas después, este hombre, señaló otra foto, donde se veía a un hombre saliendo corriendo del motel, con manchas oscuras en la ropa, salió corriendo, visiblemente ensangrentado. Poco después, la recepcionista del motel entró en la habitación y llamó a la policía y a los servicios de emergencia. Ya conoce el resto de la historia. Aparté la mirada de las fotografías, sintiendo náuseas. ¿Y quién es ese hombre?, pregunté con un hilo de voz. El investigador cambió de página en la carpeta. Gracias al testimonio de su esposa a la policía, pudimos identificarlo. Se llama, consultó un documento. Nombre ficticio del amante, y es, compañero de trabajo de su esposa. La información me golpeó como un mazazo. ¿Un compañero de trabajo? ¿Alguien de su entorno cotidiano? La traición se volvía aún más cercana, más íntima, más repugnante. Investigamos más a fondo, prosiguió el investigador, y hablamos con varios compañeros de trabajo de ambos. Nos confirmaron que mantenían una relación desde hace varios meses. Al parecer, se les veía juntos, aunque intentaban ser discretos. También nos comentaron que tenían peleas de vez en cuando, sobre todo por celos del hombre. Dicen que es un tipo controlador y agresivo. El investigador hizo una pausa, y luego añadió, con un tono aún más grave, desde el incidente, este hombre no ha vuelto a trabajar. Nadie sabe dónde está. Parece que se ha esfumado. Guardé silencio, procesando toda la información. La verdad, cruda y despiadada, se desplegaba ante mí como un mapa infernal. Mi esposa me había engañado, con un compañero de trabajo, durante meses. Y esa relación extramatrimonial había terminado en violencia, en un ataque brutal y premeditado. ¿Tiene algo más?, pregunté con un hilo de voz, aunque temía la respuesta. El investigador asintió lentamente. Sí, señor. Hay algo más. Este hombre, nombre ficticio del amante, también está casado. Y tiene hijos. La última revelación me dejó sin palabras. No solo mi esposa me había engañado, sino que también había participado en la destrucción de otra familia. La magnitud de la traición, la bajeza moral de la situación, me superaban. Agradecí al detective su trabajo, pagué sus honorarios, y salí del café tambaleándome, con la carpeta llena de pruebas en mis manos, y el corazón destrozado en 1000 pedazos. Volví a casa, y allí, en la soledad de mi estudio, me hundí de nuevo en el alcohol y las lágrimas, ahogando mis penas en la amargura de la verdad descubierta. La noche sería larga y oscura. En la soledad de mi nuevo apartamento, tras la tormentosa noche, amanecí con una claridad mental inusitada. La carpeta con las pruebas del investigador ya no era solo un testimonio de dolor, sino el mapa hacia mi vindicación. La traición no quedaría impune. No buscaría violencia física, eso no estaba en mi naturaleza, pero la justicia, a mi manera, se serviría. Con una determinación acerada, me dirigí al despacho de mi abogado. Le reiteré mi decisión de divorcio, pero esta vez con un matiz distinto. Ya no era solo una necesidad personal, sino un acto de justicia. Le pedí que acelerara al máximo los trámites y que preparara una estrategia legal implacable. Esta vez, no habría concesiones. Las semanas siguientes, mientras mi exesposa se recuperaba físicamente en el hospital, yo construía mi venganza silenciosa y legal. Cada visita al hospital se convirtió en un acto calculado, una farsa necesaria para no levantar sospechas prematuras y para proteger a mis hijos. Mantenía las conversaciones triviales, la máscara de esposo preocupado, mientras por dentro gestaba mi plan. Observaba a mi exesposa, escuchaba sus súplicas de perdón con una impasibilidad estudiada, saboreando internamente el momento en que la verdad y la justicia se revelarían. Paralelamente al proceso de divorcio, contacté con un abogado laboral experto en casos de competencia desleal y daños a la imagen corporativa. Con las pruebas en mano, especialmente las fotos del motel y los testimonios de los compañeros, preparamos una demanda contra la empresa de mi exesposa y contra su amante, exigiendo compensaciones económicas sustanciales por los daños causados. No solo se trataba de mi dolor personal, sino también del daño reputacional que su relación clandestina había generado en el ámbito profesional de ambos. El día del alta de mi exesposa, la recogí con la misma formalidad distante de las últimas semanas.
En el camino a casa, evité cualquier conversación personal, limitándome a comentarios superficiales sobre su recuperación física. Al llegar, mis hijos, ajenos a la tormenta legal que se avecinaba, intentaban crear un ambiente familiar tranquilo. Les permití esa ilusión por unos días, sabiendo que pronto la verdad saldría a la luz, pero quería protegerlos de la confrontación directa en el momento más álgido del conflicto. Una vez que mis hijos regresaron a la universidad, convoqué a mi exesposa a una conversación definitiva en el estudio, ahora completamente vacío, símbolo palpable de mi partida irreversible. Cuando entró, con la esperanza aún brillando en sus ojos, saqué los documentos. Las fotos del motel, el informe del detective, los papeles del divorcio, y un nuevo sobre, voluminoso y oficial. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa, señalando el último sobre. Justicia, respondí con una calma gélida que la desarmó por completo. Estos son los documentos de la demanda que he interpuesto contra ti y contra tu compañero. Por daños morales, perjuicios económicos y daño a la imagen. Su rostro se descompuso. El llanto y las súplicas de perdón se transformaron en incredulidad y rabia. ¿Me vas a demandar, después de todo lo que he sufrido, después de estar a punto de morir? Precisamente, respondí con una sonrisa amarga, después de todo lo que me has hecho sufrir a mí. Y después de poner en riesgo tu vida por una aventura miserable. Tus acciones tienen consecuencias, y ahora vas a enfrentarlas. Intentó negociar, amenazar, manipularme emocionalmente. Pero me mantuve firme, inamovible. Le dejé claro que el divorcio era inevitable y que la demanda seguiría su curso. No esperes ni un centavo de mi parte en el divorcio, le dije con contundencia. Y prepárense tú y tu amante para asumir las consecuencias económicas y profesionales de sus actos. Salí del estudio, dejándola desolada y furiosa, y cerré la puerta a un capítulo oscuro de mi vida. Las llamadas y mensajes de sus familiares continuaron, ahora cargados de insultos y amenazas, pero ya no me afectaban. Había recuperado el control de mi vida, y la justicia, aunque tardía, empezaba a tomar forma. El proceso de divorcio fue largo y contencioso, como ella deseaba, pero la demanda laboral avanzaba con solidez, respaldada por pruebas irrefutables. En cada audiencia, en cada encuentro con su abogado, mantenía la misma frialdad y determinación. No buscaba venganza personal, sino una reparación justa y un castigo ejemplar para quienes me habían traicionado y humillado. Finalmente, el juez dictaminó el divorcio en mis términos, sin concesiones para mi exesposa. Y la sentencia de la demanda laboral fue aún más satisfactoria. La empresa de mi exesposa, presionada por la publicidad negativa y las pruebas presentadas, acordó una compensación económica sustancial, tanto para mí como para la empresa afectada por las acciones del amante. El amante, por su parte, además de ser judicializado penalmente por la agresión, fue condenado a pagar una considerable suma de dinero por daños y perjuicios. Tuve una última conversación con mi exesposa, ya en los juzgados, tras la firma del divorcio. Su rostro reflejaba amargura y derrota. Me reiteró, una vez más, su arrepentimiento y su amor. La miré con indiferencia, sintiendo una fría satisfacción al verla cosechar las consecuencias de sus actos. El amor verdadero no traiciona, no engaña, no destruye, le dije con voz firme. Esto es el resultado de tus elecciones. Ahora, vive con ellas. Dejé los juzgados con la sensación de haber cerrado un círculo vicioso. La justicia, aunque fría y legal, había llegado. No sentía alegría, ni júbilo, pero sí una profunda paz interior, la satisfacción de haber defendido mi dignidad y de haber obtenido una reparación justa por el daño causado. En mi apartamento, inicié un nuevo capítulo. Retomé mis hobbies, reconecté con viejos amigos, disfruté de la compañía de mis hijos, quienes celebraron mi fortaleza y mi decisión de rehacer mi vida. Supe, a través de ellos, que el amante de mi exesposa cumplía su condena y enfrentaba también las consecuencias de sus actos en su propia familia. También supe que mi exesposa había perdido su trabajo y luchaba contra la depresión. Pero esa parte de su historia ya no me pertenecía. Miré al futuro con esperanza, con la certeza de que había superado una prueba dolorosa, y que había emergido de ella más fuerte y más sabio. La justicia, al final, había tenido un sabor amargo, pero también, extrañamente, satisfactorio. El sabor de la vindicación, de la dignidad recuperada, y del inicio de un nuevo y prometedor amanecer.